Hola clase, estamos aquí otra vez en clase en video con la doctora Valena. Ahora estamos en la lección 11 y vamos a comenzar con el vocabulario de este capítulo, que es sobre la política y la religión. Lo que podemos ver aquí es una estampilla de solo 5 centavos. ¿De qué año? ¿Qué piensan? Bueno, primero la foto está en blanco y negro y podemos ver por el peinado de la señora y su ropa que no es una foto de hoy en día. Entonces, esta persona es Isabel Martínez de Perón y es la primera presidenta del mundo, ¿sí? La primera presidenta de Argentina, que de hecho la primera presidenta de todo el mundo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a continuar. Aquí en Latinoamérica han tenido varias presidentas, ¿no? Aquí en los Estados Unidos no todavía, pero aquí en Latinoamérica primero comenzamos con Argentina. Y en Argentina, la primera presidenta de la historia, Isabel Martínez de Perón, solo por 2 años, en 1974 a 1976. Era la vicepresidenta de Juan Perón, su esposo. Y cuando él murió el 1 de julio de 1974, ella llegó a ser la presidenta. Pero solo 2 años, porque después hubo un golpe de estado y tuvo que escaparse, ¿no? Entonces, por eso solo 2 años. Luego tenemos a Cristina Fernández Kirchner, que también era presidenta de Argentina, pero ella fue la primera elegida a la presidencia. Elegida significa que fue por los votos, ¿no? Los votos de las personas, ¿sí? Bueno, vamos a continuar con la primera presidenta de Bolivia, que aquí tenemos a Lidia Guiller Tejada, de solo 1 año, ¿no? De 1979 a 1980. Y ella solo estuvo ahí por un tiempo corto entre presidentes. Bueno, algo interesante de ella es que es la prima de Raquel Welch, que es una actriz famosa. Bueno, ahora continuando, 2 más presidentas. Tenemos la presidenta Michelle Bachelet de Chile, que fue presidenta por 2 términos y era muy famosa por sus luchas en contra de la injusticia social, ¿no? Entonces ella cree mucho en los derechos humanos. Luego tenemos de Costa Rica a Laura Chinchilla, que es la primera presidenta, ¿no? La femenina de Costa Rica, por 4 años, y ella era la vicepresidenta de Oscar Arias. Era muy conservadora y estaba en contra del aborto y también del matrimonio gay. Bueno, clase, vamos a continuar ahora con el vocabulario. Estamos en las páginas 394 a 395. Van a tener que escuchar y repetir en voz alta. Es muy importante repetir. Entonces aquí tenemos el Estado y la Iglesia, ¿sí? En los Estados Unidos tenemos una separación del Estado y la Iglesia, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del Estado, estamos hablando del gobierno, la política, y cuando hablamos de la Iglesia, hablamos de la religión, ¿no es cierto? Bueno, entonces, por favor, repitan, ¿sí? Escuchen y repitan. Comenzamos con la religión. ¿Listos? La creencia. El creyente. Y si estamos hablando de una mujer, se dice la creyente, ¿sí? Dios, la fe, bendecir. Y bendecir tiene cambio en la raíz, ¿no? En el presente es e-a-i. El pretérito es como decir, ¿no? Es dije, dijiste, dijo, dijimos, etc. Entonces, bendijo, el cura bendijo, ¿no es cierto? Muy bien, entonces vamos a continuar. Creer en, meditar, rechazar, rezar.
Entonces, clase, con rechazar y rezar, estas dos palabras comienzan con R. Entonces tenemos que hacer R, ¿no? Rechazar, rezar. Bien. Y el rezar tiene un sinónimo que es orar, ¿no? Orar y rezar son sinónimos. Bueno, vamos a continuar. Espiritual, inmoral, religioso, sagrado. Muy bien, entonces vamos a continuar con la siguiente categoría. Tenemos las creencias religiosas. Ahora, por favor, vamos a repetir. Agnóstico. Y clase con la O tenemos que decir O, no es A, ¿sí? Entonces, agnóstico. ¿Y qué es agnóstico? Agnóstico es una persona que cree que ningún individuo puede saber si existe Dios o no. Entonces dice que la existencia de Dios es imposible saber si eres humano, porque nuestro cerebro no es capaz de entender algo tan grande, tan divino, ¿sí? Entonces eso que es agnóstico. Ahora, ateo. Y ateo, esa es una persona que no cree en Dios, que dice Dios no existe, ¿no? Eso es lo que es un ateo, ¿bien? Budista, católico, cristiano, hindú. Y acuérdense, clase, que H no se pronuncia, ¿no? Es hindú. Judío, musulmán. Y la forma femenina es musulmana, ¿sí? Musulmana. Bueno, vamos a continuar con los cargos públicos. Ahora estamos con el Estado, ¿no? El gobierno. Vamos a repetir. El alcalde. Y clase de la forma femenina es la alcaldesa. Alcaldesa femenina. El diputado. El embajador. El gobernador. Y clase con embajador o gobernador, la forma femenina simplemente tienen que poner una A, ¿sí? Entonces, embajadora, gobernadora, ¿sí? El juez, la jueza, el primer ministro, o la forma femenina es la primera ministra. El senador, o senadora. Si termina en dor, la forma femenina es Dora, como Dora la exploradora. Bueno, vamos a continuar con la política. Vamos a continuar a repetir, por favor, en voz alta. Es muy importante para comprender, para mejorar la pronunciación también. ¿Listos? El activista o la activista. La campaña. El candidato o la candidata. El ciudadano. Los derechos humanos. También tenemos los derechos civiles. El exilio político. La guerra civil. La guerra mundial. Entonces, ¿cómo se dice the Second World War? Eso es la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar. La ideología. La ideología. Entonces, la I en español es I, ideología. La inmigración. La libertad. El líder. Y si es femenina, ¿qué se dice? La líder. La manifestación. La mayoría. La minoría. El partido político. Y tenemos dos partidos políticos más importantes en los Estados Unidos, el Partido Democrático y el Partido Republicano. Listos. La polémica. Y la polémica también tiene un sinónimo que es la controversia. Esto es muy similar en inglés. La controversia, la polémica son sinónimos. El político o la política. El proyecto de ley. El terrorismo.
Bien, clase, vamos a continuar. Ahora tenemos unos adjetivos para describir a los políticos. Vamos a repetir. Conservador, desigual, injusto, liberal. Y ahora unos verbos para usar con la política. Vamos a repetir. Aprobar una ley. Y aprobar tiene cambio en la raíz en el presente, ¿sí? Apruebo, es la forma de yo, apruebo una ley. El presidente aprueba una ley, etc. Elegir. Elegir también tiene cambio en la raíz. Elijo al siguiente presidente, por ejemplo. Emigrar. Ganar. Perder las elecciones. Y perder tiene cambio en la raíz en el presente. Pierdo, pierdes, etc. Gobernar. Gobernar también tiene otro cambio en la raíz. Hay muchos verbos con cambios en la raíz en este capítulo. Entonces hay que memorizar cuáles son, ¿sí? Entonces gobernar es gobierno. Listos. Inscribirse. ¿Qué tipo de verbo es inscribirse? Bueno, es un verbo con un pronombre reflexivo, entonces es un verbo reflexivo. Entonces la forma de yo es me inscribo a votar. Luchar. Pronunciar un discurso. Protestar. Votar. Y votar suena mucho como la B grande, ¿no? Sí, entonces hay que tener cuidado. Bueno, continuando ahora con los apuntes culturales, ahora lo que tienen que hacer es pausar el video para leer estos 3 párrafos en voz alta para practicar la pronunciación. Y luego hay unas preguntas para completar, ¿no? Tengo unas preguntas de comprensión. Entonces, por favor, pausen, lean y luego vamos a continuar con las preguntas. Muy bien. Ahora ya estamos aquí otra vez con las preguntas. La primera pregunta es, ¿qué profesión tenía Bachelet antes de ser la presidenta de Chile? Entonces podemos ver en el párrafo que era doctora. Sí, entonces era médica antes de ser la presidenta, la primera presidenta de Chile, era doctora. Bueno, y la siguiente pregunta es, ¿cuál es un tema importante para ella? Entonces, un tema muy importante es los derechos humanos, ¿sí? Y también el ambiente. El ambiente, ella tenía una campaña para un proyecto de ley para evitar, ¿no? Para decir no a las bolsas plásticas en las ciudades costeras, como aquí en Wilmington. Dice no a las bolsas plásticas, ¿sí? Entonces el medio ambiente es muy importante para ella. Ahora, pregunta número 2, hablando de la Piedra del Sol. Entonces, ¿qué es la Piedra del Sol? ¿Qué es? Bueno, es el calendario, es un calendario azteca, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir de este calendario? Este calendario era un objeto sagrado que encerraba la clave. Clave significa key, ¿no? La clave de sus creencias, en lo que creían y las celebraciones religiosas, ¿sí? Y la siguiente pregunta es, ¿cuántas libras pesa? ¿Cuánto pesa? Pesa muchísimo, porque dice aquí 25 toneladas. Entonces, una tonelada son 2,000 libras. Entonces, 25 toneladas, tienen que hacer un poco de matemáticas. ¿Cuánto es? Pesa 50,000 libras. Sí, clase. ¿Libras? ¿Qué significa libras? Eso significa pounds en inglés, ¿sí? Bueno, y la siguiente pregunta es sobre Bolivia. Aquí dice, ¿qué tipo de gobierno tienen casi todos los países hispanos?
todos los países, casi todos, tienen gobiernos democráticos. Entonces eso significa que las personas de las regiones, ¿no? su público vota en elecciones democráticas, ¿sí? Y finalmente esta pregunta, ¿cuáles son las dos capitales de Bolivia? Bolivia tiene dos capitales, clase. Las dos capitales son Sucre, que es la capital oficial, y también tenemos La Paz, que es la capital administrativa, y es la capital más alta del mundo. Sí, entonces es necesario respirar para tener oxígeno en La Paz, por lo menos al principio, en los primeros días. Bueno, clase, muchas gracias por su atención y espero que hayan aprendido mucho en esta lección. Por favor, mantengan la calma y hablen español. ¿Sí? Hasta luego.